Muy buen día a los hermanos del Facebook, a los que ya están conectados. Está Gustavo, David, ¿qué tal? Buen día. Buen día. Diego Barreto, ¿qué tal? Buen día. Buen día. Un gusto. A la audiencia, muy buen día para todos. Un gusto inmenso, el placer inmenso de compartir juntos otro sábado más. Un día nublado. Salió un poquito el sol, pero estamos en un día bastante nublado. Creo que esta va a ser la manera en que el sol va a estar saliendo, aunque indica que entre las 3 y las 4 de la tarde aproximadamente vamos a tener un buen sol. Actualmente tenemos 11 grados, es la temperatura aquí en Hernandarias, vientos del noroeste a 9 kilómetros por hora en la ciudad de Hernandarias, República del Paraguay, para todo el departamento del Alto Paraná y un poco más allá del departamento por medio de las ondas de Radio Transcontinental 98.1 FM y por medio de la página de la emisora en todo el mundo, como así también en el Facebook, por medio del Facebook, los demás amigos y hermanos que nos están viendo. Está con nosotros, como el sábado pasado ya también, David Bauman. ¿Qué tal, David? ¿Cómo te va? Buen día. Buen día, Wilfrido. Buen día a todos los hermanos, a la audiencia. Muy buenos días. Diego Barreto, ¿qué tal? Buen día. Buen día. Fue un placer nuevamente estar aquí para compartir la palabra del Señor. Muy bien. Y hoy se acopla un amigo, un hermano, para compartir también con nosotros la palabra de Dios. Le llamamos Gustavito, aunque ya no tiene mucho de Vito, pero está con nosotros Gustavo Alderete. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo te va? Buen día. Buen día, un gusto, un placer compartir con ustedes aquí la mesa. Buen día a todos los hermanos que nos están escuchando. Un gusto, un placer. Qué lindo, y un afectuoso saludo para todos los que ya nos están escuchando por medio de esta emisora, como así también para aquellos que se están acoplando por medio del Facebook. Y vamos a iniciar como todos los sábados cantando un himno, el 412 de nuestro himnario. Es un himno muy conocido también por los cristianos. El título de este himno, de esta canción, es Jesús es mi pastor, conmigo está. Nada con mi Señor me faltará. En Él confiaré de todo corazón y por Él venceré la tentación. 412, un himno, así como dije, bastante conocido, y vamos a tratar de cantar con mucha fuerza, con ese gozo, con esa alegría y con aquellos que de todo corazón podemos decir y apropiarnos: Jesús es mi pastor. Jesús es mi pastor, conmigo está. Nada con mi Señor me faltará. En Él confiaré de todo corazón y por Él venceré la tentación.
conmigo está. Qué linda experiencia es poder cantar, Jesús es mi pastor, conmigo está. Nada con mi Señor me faltará. En los momentos de difícil circunstancia podemos decir, nada con mi Señor me faltará. En Él confiaré de todo corazón y por Él venceré la tentación. Dame, bendito Dios, por caridad, que siempre vaya en pos de la verdad. Tu bien quiero gozar, vivir contigo en paz. Tu santa majestad siempre adorar. Qué linda expresión de este autor en este himno maravilloso que estamos cantando esta mañana. Y como dijimos, es un privilegio enorme compartir siempre juntos la Biblia, la palabra de Dios, como todos los sábados, y como ya venimos repitiendo, el tema central de nuestro compartimiento es hablar sobre el Evangelio del Señor Jesucristo, de la buena noticia, del buen mensaje, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. Y de esta salvación estamos hablando sábado tras sábado. Y este sábado nosotros estamos compartiendo, el próximo van a estar otros hermanos, amigos también, que comparten y anuncian el Evangelio de la paz, el Evangelio glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Y ya el sábado pasado estábamos hablando de un tema, de un versículo muy conocido en la Biblia, como es este pasaje cuando el Señor Jesús llamó a Mateo, cuando llamó a Leví, Leví es Mateo, y el Señor le dijo en una oportunidad, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a buscar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y esa es la más grande noticia que el ser humano, que los oídos del hombre puede llegar a escuchar. No he venido a buscar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Si nosotros podemos dimensionar esta gracia gloriosa que está delante de nosotros y que podemos escuchar que Cristo no vino a buscar a justos. Si Él hubiera venido a buscar a justos, ¿qué hubiera sido de nosotros? ¿Qué pasaría de nosotros? Pero la bendita palabra y el glorioso evangelio anuncia que Cristo Jesús vino al mundo a salvar, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vino a buscar a los enfermos, vino a buscar a los pecadores. Qué linda noticia, qué lindo mensaje que podemos mirar de vuelta hoy juntos. Y hoy vamos a agregarle un tema y eso vamos a tratar de compartir de vuelta con los hermanos. Hay otro pasaje que quiero darle lectura ya como para sentar los versículos sobre el cual nosotros vamos a rodear de vuelta esta mañana. Ya como hemos visto este pasaje de Lucas 5 que dice, no he venido a buscar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y hoy le vamos a agregar unos versículos más. Y para mí tienen mucha relación. Dice una parte en Lucas 7, 40 al 42. Entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Sobre estos textos y algunos otros que también tienen tanto David, Diego como Gustavo, vamos a estar rodeando esta mañana. Pero el tema central de vuelta, como para mirar juntos, es los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Entonces, ¿en qué parte quedan las buenas obras? ¿En qué parte quedan las buenas acciones? Y yo creo que eso podemos mirar juntos esta mañana, David, Diego, juntos a la luz de la palabra. Permiso, ahí en Lucas, donde acabamos de leer, en Lucas capítulo 7, me gustaría leer toda esta parte, desde el 36. Sí, podemos leer. sí. Dice, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él.
y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: este, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces, respondiendo Jesús, le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón, dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Yo creo que leyendo todos estos pasajes podemos relacionar perfectamente con Lucas 5, donde el Señor dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos sino los enfermos. No he venido a buscar a justos sino a pecadores al arrepentimiento. Y acá vemos una mujer que escuchó, vio que Jesús estaba en casa de Simón el fariseo, y la actitud de esta mujer y la actitud de Simón. Y meditando en esto, yo creo que podemos, en el transcurso de esta hora que tenemos, ver la actitud con que recibió Simón, o cuál fue su deseo al invitar a Jesús en su casa. Porque yo no sé si Simón quería impresionarle al Señor, quería mostrarle su casa, pero la actitud que tuvo él y la actitud que tuvo esta mujer pecadora que dice acá, hay otras versiones de la Biblia que dice una mujer de mala fama. Varias traducciones, si uno mira, era una mujer de Mala vida. de mala vida. Y yo creo que esa actitud nos enseña mucho. Cómo esta mujer vino, lavó los pies, dice que llorando por atrás del Señor, y todo este ritual que ella hizo, y Simón prácticamente estaba ahí de espectador, el dueño de casa. Yo creo que con Gustavo, con el hermano, podemos charlar sobre este tema y sacar la enseñanza que tiene de él. Hay algunas cosas que también a mí me gustaría resaltar esta mañana, principalmente en esos 2 versículos que tenemos en el 41 y 42. Dice: un acreedor tenía 2 deudores, el uno le debía 500 denarios y el otro 50, y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Para mí si tratamos de desmenuzar estos pasajes, podemos hablar del acreedor, podemos hablar de los deudores y podemos hablar también de que la incapacidad de pago que tenían ambos, aunque ambos tenían diferencias en lo que tenían que pagar, los dos eran incapaces de pagar. Uno debía menos, pero el otro debía más. Pero ambos no tenían con qué pagar. La incapacidad eran iguales. La incapacidad era igual. Y también podemos ver la gloriosa obra del acreedor. No teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Y creo que eso podemos
mirar y deleitarnos en este mensaje que tenemos delante de nosotros, porque creo que esta es una parábola que podemos mirar cuál es la enseñanza que podemos quitar de ella esta mañana. Interesante la actitud. Acá hay tres personas a lo que más se refiere. Primero está Simón, y después está la mujer, y después está el Señor Jesús. De esto es lo que se trata. Y la cultura de ellos en aquel entonces era que cuando un rabino vino a la casa de alto rango, si se puede decir así, como el fariseo, como Simón, primero al recibirle le tiene que lavar los pies antes de entrar, y después de entrar le tiene que, o sea que besar la mano y después lavar los pies y después ungirle con aceite de oliva. Esa era la tradición de ellos. Pero si una persona importante viene a tu casa. Viene a tu casa. Pero para Simón, el Señor Jesús, prácticamente según vemos acá, no era un maestro. Nada más. Nada más. Más de eso no hay nada. Y la costumbre de ellos también, al sentarse en la mesa, se tienen que reclinarse sobre los brazos izquierdos. Entonces, para que pueda servirse ahora la comida, en fin, por la mano derecha. Y al reclinarse, ellos sacaban los pies hacia atrás, en el asiento. Por eso fue que la mujer vino por detrás y le lavó los pies al Señor ahí de parte de detrás. Y ahí vemos también que la misericordia del Señor. Eso es lo que queremos redondear esta mañana, la misericordia del Señor. A esta mujer seguramente ya escuchó del Señor Jesús, su maravilla, su obra estupenda en el mundo, por la gente. Entonces él vino preparada ya esta perfume. Y es costumbre, la cultura de ellos también, las mujeres de mala vida tenían que llevar acá algo así con perfume para que despidan olores, para que atraigan a los hombres. Entonces, como ella era su trabajo eso, entonces de atraer al hombre así, entonces ella se llevaba la perfume acá. Pero en esta ocasión él trajo toda su perfume. Se ve que es grande mismo el frasco, y él lo rompió, lo quebró, y para ungir los pies del Señor. ¿Por qué? Porque desde ese momento ese perfume para él ya no sirve de nada, ya no es más necesario, porque él vino a encontrar la vida verdadera. Ahí mismo él aceptó, recibió al Salvador Señor Jesucristo. Entonces tal perfume, tal frasco ya poco y nada ya le importa, le interesa, ya le valga para ella. Entonces ahí vemos también que él ahí mismo se convirtió, cambió de vida, cambió de rumbo. Y así mismo la persona con quien se encuentra con el Señor Jesús, también hay un cambio en su vida, un cambio radical y automático. Eso es lo que yo aprendo de la mujer. De esta mujer. Sí, que vino y ungió los pies del Señor Jesús. Ahora, me gustaría hablar de la parábola propiamente dicho, de este acreedor, porque justamente creo que Diego arrojó un poquito más de luz acerca de... Antes de avanzar, yo te quiero confirmar lo que estaba diciendo Diego, avanzando por parte ahí donde ella unge los pies del Señor, el significado, la enseñanza que tiene, porque el Señor también hizo eso, más adelante nomás en Lucas, ya antes de ir a la cruz, y cuando ya llegaba el tiempo de su partida, él lavó los pies de sus discípulos y dejó una enseñanza. Pero en esta parte, yo estuve mirando un poco el significado de lavar los pies. Es una actitud de ponerse a disposición, ponerse a su servicio, estar a sus órdenes. Entonces, de humildad, exactamente. Y el Señor practicó esto, hizo a sus discípulos, y Pedro se le opuso rotundamente. Y el Señor le dijo, si no te lavares los pies, no tendrás parte conmigo. Bueno, eso es otro tema. Pero la enseñanza de ponerse a disposición, de reconocer quién era el Señor Jesucristo. Y yo creo que esta actitud de la mujer, al hacer este acto, al ponerse a disposición, ella recibió la revelación de quién era el Señor. Para ella no era un simple maestro. Simón tenía otra actitud. Fíjate que dice que ella también enjugaba sus pies con lágrimas
Y el Señor le reclama, no sé si decirle reclama o le muestra la actitud a Simón. Y el Señor le dice, ahí entramos donde estabas leyendo, Will, y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa, no me diste agua para mis pies. Era un ritual que ellos tenían, de lavar los pies. Pero el significado de ese ritual era ponerse a disposición, ponerse a sus órdenes. Después le dice, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste besos, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. Este detalle también, de recibirle al Señor con este gesto, un beso, darle el agua, por lo menos darle el agua para que lave sus pies. Esta mujer no solo le dio el agua, le dio un perfume, rompió un perfume de muchos precios, le dio el beso, le besaba los pies, dice, no es solo que le dio un beso, sino le besaba los pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas está ungido con perfume mis pies. La actitud era totalmente otra. ¿Y qué enseñanza nos da esto? ¿Qué nos quiere decir esto? ¿Cuál es nuestra actitud ante el Señor Jesucristo? Este tema de ungir con aceite también. Es como identificar a algo, o seleccionar a algo especial, marcarle con este... Es un ritual que ellos hacían, ¿no es cierto? Pero tiene un mensaje, dejarle ese aceite en su cabeza. Un mensaje que para ella era importante, la persona que estaba ahí. Y que en verdad lo era, porque era su salvador, era el salvador de ella, el que tenía potestad para perdonar sus pecados, como finalmente terminó diciéndole el Señor. Y viste esa actitud de llorar en los pies del Señor, de regar sus pies con lágrimas y de estar en su presencia con lágrimas. Yo creo que esto nos enseña, nos da una enseñanza muy profunda, de estar a los pies del Señor Jesús con lágrimas. Hay una canción, creo que todos escuchamos, los hermanos, que dicen, no hay lugar más alto que estar a tus pies. Y yo creo que la enseñanza que debemos sacar de esto es esta actitud que el Señor le había dicho a sus discípulos, si no os lavaré los pies, no tendréis parte conmigo. Y ahí Pedro le dijo, bueno, Señor, entonces mi pie, mi cabeza, y el Señor, bueno, sabemos esa enseñanza, ¿no es cierto? Pero el Señor le dijo, hablando de la actitud, vosotros me decís Señor y Maestro, y decís bien porque lo soy, y si yo, el Señor, el Maestro, hice esto, vosotros deberíais hacer lo mismo. Y él le dijo, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si la hiciereis. O sea, esa actitud en los que creen en el Señor Jesucristo. Esa actitud de ponerse a disposición del otro. Hay algunos que practican literalmente esto de lavarse los pies, pero si no, es tener una actitud de ponernos a disposición del hermano. Creo que es una enseñanza muy interesante. Sí, y creo que con esto también es lo que el Señor decía en otra ocasión, las rameras y los publicanos van delante de vosotros, le decía a los fariseos. ¿Y quiénes eran los fariseos? Vamos a reiterar esto, eran personas religiosas, estudiosos de la ley de Dios, y ellos estudiaban la ley y ellos enseñaban también la ley de Dios. Y decía el Señor, le decía a los fariseos justamente, las rameras y los publicanos van delante de vosotros, porque las personas que de verdad se encuentran en malas condiciones delante de Dios son los que ven esa necesidad de Dios, de buscar a Dios. Pero esa persona que de repente se cree sano, como dice la palabra de Dios, los sanos no tienen necesidad de médicos, entonces esas personas no le encuentran el valor necesario para irse a un médico. Pero una persona enferma sí lo busca. Justamente ahí en el versículo 37 dice, entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, dice el versículo, ¿verdad? Ella se daba cuenta de eso. ¿Qué dice en Lucas 5 el Señor Jesús? No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. La mujer se dio cuenta de su situación y se acercó al Señor Jesús, ¿verdad? Con todos sus pecados. Y yo creo que esa es la necesidad que tenemos los seres humanos
de entender nuestra condición delante de Dios, de que de verdad, como dice la Biblia, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué me decía Diego? No, miren un poco lo que tiene la mente religiosa, como el fariseo, por ejemplo, dice el Señor, si este fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Así es la mente religiosa. Mira, si aquel si fuese un creyente fiel, mira dónde está, en qué grupo está, con qué personas está compartiendo, a dónde está él. Y a lo mejor la persona o el hermano está haciendo buenas obras, predicando la palabra o ayudando materialmente, o sus acciones están tan perfectas delante de Dios, pero la mente religiosa así mismo juzga. Si dice, nada más que, ese concepto es lo que le tenía por el Señor, si fuera, dice. Si este fuera. Ahora, a mí me gustaría, y me gustaría rodear también con ustedes acerca de esta parábola que el Señor refirió a Simón estando allí con él. Acerca del acreedor, acerca de los deudores, acerca de la deuda, del acreedor, de los deudores, de la deuda, de la incapacidad de pago y de la misericordia del acreedor. ¿Y dónde cabemos nosotros ahí, Wilfrido? Porque yo creo que ahí nos enseña que nosotros estamos dentro de ese cuadro. Sí, sí. O debemos poco, o debemos mucho, pero debemos. Sí. Y dice, y no podemos pagar también. Exactamente, la incapacidad de pago es universal, o sea que ambos son incapaces de pagar. Por eso el Señor dijo, por cuanto todos pecaron, sí, y están destituidos de la gloria de Dios. No hay... Sí, creo que la enseñanza de esta parábola, cuando dice, un acreedor tenía 2 deudores. El acreedor es el Dios que está en los cielos, 3 veces santo, perfecto, sin mancha, y los deudores son los seres humanos. Le debemos a Dios porque nos hemos rebelado contra Dios. Dice, un acreedor tenía 2 deudores. Y los deudores son aquellos que deben algo. Y nosotros le debíamos adoración a Dios. Fuimos creados para honrar a Dios. Hemos sido creados para glorificar a Dios. Hemos sido creados para vivir para Dios. Pero nos hemos rebelado y estamos endeudados con la santidad misma de Dios. Los deudores somos los seres humanos. Un acreedor tenía 2 deudores. Y esos deudores somos nosotros. Y dice, el uno le debía 500 denarios y el otro 50. Creo que en esa deuda está también el tema que veníamos desarrollando la vez pasada en cuanto a las buenas obras y las malas obras. Dice que uno debía 500 denarios. Así también en el mundo hay personas muy terribles a los ojos a nuestros ojos. Algunos están en las cárceles, otros fueron condenados a muerte, otros siguen libres, pero cargados de tanta corrupción, personas que hacen atrocidades, que deben mucho más todavía. Y otros que no tanto. Y otros que se van a los cultos, a las misas, a las religiones, todos los domingos y tienen una linda familia y tienen un lindo hogar, pero como ya dijimos, ambos son deudores. Y ambos no pueden pagar. Imagínate, dijiste que le debemos adoración a Dios, le debemos a la gratitud, alabanza, y no podemos, ni eso no podemos. No estamos capacitados para adorar a Dios. No estamos, ¿y por qué? Sí, y acá justamente podemos relacionar también con este tema, David, de que uno debe mucho y otro debe poco. Y aún en la diferencia abismal, porque miren la diferencia. Uno dice que debía 500 y el otro 50 nomás. O sea que el otro debía solo el 10% de lo que debía el otro. Pero por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, es lo que dice la palabra de Dios. Ambos deben y allí está la incapacidad de pago.
No importa que una persona a los ojos humanos puede ser también, hasta puede aparecer y puede ser una buena gente, una buena persona, un buen ciudadano. Con razón que dice la palabra, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, es don. Esto es algo muy, muy importante, es algo donado, es algo regalado por Dios. El tema de la salvación, el tema del perdón de pecados, que creo que ese es el tema central de lo que queremos anunciar esta mañana. El tema de la gracia de Dios, el perdón de pecados por medio de Jesucristo. Por esta persona, por quienes dijeron aquellas personas que estaban en la casa de Simón el fariseo, ¿quién es este que puede perdonar pecados? Y nosotros creemos y vemos por su palabra y predicamos también que por medio de él recibimos el perdón de nuestros pecados, por medio del Señor Jesús. Mira acá lo que dice en Efesios capítulo 2, a continuación del versículo que David estaba mencionando, en el versículo 10 dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Somos hechuras suyas, creados a la imagen y semejanza de Dios. Todos sabemos que Adán fue creado primeramente, el primer hombre, pero Dios creó al hombre el cuerpo, como se dice, el polvo de la tierra, y ahí está el hombre. No tenía vida. Es como un muñeco ahí acostado ahí, no tenía vida. Pero entonces decidió Dios, dice: yo voy a entrar en él. Yo voy a entrar en él para que él sea semejanza o a imagen de Dios. Y entonces sopló en él, dice, aliento de vida, y el hombre fue un ser viviente. Y a partir de ahí, como dice acá el versículo, el hombre fue creado solamente para hacer el bien. Solamente para hacer el bien. En este caso, las buenas obras. Y entonces, y si yo no estoy haciendo buena obra, o si tú no estás haciendo buena obra, ¿qué es lo que estás haciendo? Malas obras. Malas obras. Porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, Le es pecado. le es pecado. Entonces, no nos resta a nosotros, queridos hermanos y oyentes, estar ahí ociosamente y sin hacer nada, ahí con los brazos cruzados. Ahí estamos saliendo del plan perfecto y eterno de Dios. Porque Él nos creó a su imagen, a su hechura, dice, pero para buena obra. Y para hacer buena obra tenemos multitud de formas de hacer. Pero hay una cosa, creo que tenemos que estar seguros: si estamos en Cristo. Porque está el que quiere hacer las obras para ser salvo. Como preguntó el joven rico: ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y nosotros predicamos, vamos en contra de eso, de hacer algo para ganarnos algo, totalmente en contra de eso, sino que hacemos buenas obras porque estamos en Cristo, porque fuimos llamados por Él para su servicio, y hacemos esto estando en Cristo. Es totalmente diferente de hacer una obra para ganar mérito o para... Justamente eso es lo que yo decía a continuación de lo que vos leíste, porque vos leíste el versículo 8 donde decía: porque por gracia soy salvo. Sí, sí. Y entonces un salvado justamente lo que puede hacer la buena obra. Pero el tema, pienso nomás en este tema central, Diego, y a los hermanos, de el llamado que Dios vino a hacer al pecador. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Primero al arrepentimiento y después el perdón de pecado. O sea, para el perdón de pecado necesariamente es el arrepentimiento, le antecede al perdón. Y quiero leer un pasaje en Lucas 24, 45. El versículo dice, Lucas 24, 45: entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras, y les dijo: así está escrito, y así fue necesario, que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre
el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Hoy hay muchos predicadores, pero yo creo que pocos pueden entender que el mensaje del Evangelio es un mensaje, es un llamado al arrepentimiento, a la fe en el Señor Jesucristo, para el perdón de pecados. Es lo que vieron, si nosotros nos detenemos un poco acá en Lucas, donde estaban leyendo, donde nos estamos centrando en Lucas 7, dijeron los que estaban junto al fariseo: ¿quién es este? Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado. No solo perdona, sino que salva. Y en Hechos 10:43, si podemos mirar Hechos 10:43, dice: de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Acá vemos la respuesta: ¿quién es este que también perdona pecados? Y de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Este es el Evangelio. El Evangelio es que el hombre recibe el perdón de Dios por gracia, que es un regalo, es algo inmerecido que recibe el más vil pecador, como esta mujer que era pecadora, que se fue al Señor Jesucristo con esa carga y se puso a disposición del Señor. Y este es yo creo que un ejemplo también del arrepentimiento. Quebró ese vaso de perfume, ese frasco, perdón, y se puso a disposición del Señor. Ahí vemos la actitud, el arrepentimiento revelado prácticamente. ¿En qué consiste el arrepentimiento? En un cambio de actitud. Y yo creo que ese es el camino justamente de la salvación en el que nosotros estamos rodeando, porque volviendo a nuestro pasaje, así como dijiste, David, la capacidad, no teniendo ellos con qué pagar. No, el ser humano no tiene cómo pagar su salvación. El ser humano no tiene forma de darle una recompensa a Dios por su salvación. No tiene forma de pagar por su rescate. ¿Y de qué salvación estamos hablando? Y de la salvación eterna del alma. Aquí sobre la vida, sobre esta tierra, somos de corta existencia. Nuestra existencia es demasiado corta. Se termina muy rápido. A algunos llegan hasta los 70 y otros 80, y muy esporádicamente algunos hasta 100. Creo que contados con los dedos. En una nación hay personas que llegan hasta 100, pero aún llegando hasta 100, es tan corto ese tiempo. Yo con estos 37 años que tengo, y creo que con los años que tenemos podemos decir, bueno, la vida fue un soplo. No nos hemos percatado del paso del tiempo. Simplemente hoy podemos contar los días de nuestra vida, los días de nuestra existencia, y podemos decir, pero fueron tan cortos que yo no me di cuenta del tiempo. Así va a pasar tu vida, así va a pasar mi vida, y cuando llegue el tiempo que Dios ha prefijado anteriormente, yo voy a partir de esta vida y voy a presentarme delante de mi Creador, y Él va a pedir cuentas de mí. Y Él dice que el que no lavó su vida con la sangre del Cordero, los que no lavaron sus ropas con la sangre del Cordero, los que no están inscritos en el libro de la vida del Cordero, serán lanzados al lago que arde con fuego y azufre. De ese lugar es lo que Dios quiere salvar al hombre. Por eso envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido de la Virgen María, vivió entre nosotros en santidad, cumplió la ley de Dios, fue acusado de forma totalmente injusta, condenado a la muerte, preferido, desechado entre los viles, por decir así, porque el pueblo prefirió a un homicida, a un delincuente como Barrabás, y finalmente lo llevaron a la cruz, y en la cruz murió por nuestros pecados, sangró, derramó su sangre y murió.
al tercer día resucitó de entre los muertos y hoy está sentado a la diestra de Dios Padre. Y esperamos con ansia su venida. Él dice que desde allí él va a volver. Y dice que Él va a volver a juzgar a los vivos y a los muertos. Él va a venir para juzgar. Él ya no va a venir como Salvador. Y si este texto dice que el que debía mucho y el que debía poco, no tenemos con qué pagar a Dios, entonces, ¿con qué, Señor, te pagaré? Y allí podemos escuchar la divina voz desde los cielos decir: dame, hijo mío, tu corazón. Es lo que Dios pide de ti, es lo que pide de mí, que nosotros nos acerquemos a Él en arrepentimiento, en confesión de pecados y creyendo en la obra gloriosa de Cristo hecha en la cruz del Calvario. Y podemos mencionar, recordando este pasaje de Hechos, porque nosotros mencionamos que solamente en Cristo hay perdón de pecados, solamente Él es digno, fidedigna de nuestra fe, de nuestra confianza, y a Él queremos invitarle, como dice en Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Un versículo clave que es este versículo que acabo de leer, Hechos 4:12, en ningún otro hay salvación. Porque yo creo que hay muchos que nos están oyendo que entienden su estado de pecador, como dice la palabra, que todos somos pecadores, estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Y cuál es el paso a seguir? Creer en el Señor Jesucristo, creer de todo corazón, recibirle al Señor Jesucristo, porque en ningún otro, porque puede estar oyendo también el mensaje y direccionando su fe hacia otra cosa, hacia otra persona, y vemos que no hay salvación fuera del Señor Jesucristo, porque Él pagó el precio, es el que tiene poder de perdonar pecados, porque Él pagó el precio, Él murió, o sea, el castigo del pecado fue cargado sobre el Señor Jesucristo. Yo creo que tanto Diego como Gustavo pueden ayudarnos un poco en qué entendemos por arrepentimiento. Y porque estamos hablando de que no teniendo con qué pagar, el Señor perdonó a ambos. Y perdonó de gracia. O sea, que, ya que no tienen cómo pagar, me dijo el acreedor, los dos están perdonados. Pero para recibir el perdón de Dios es necesario el arrepentimiento y la fe en el Señor Jesucristo. Eso debemos, y esto creo que tenemos que ser bastante claro en esto. La fe debe ser en el Señor Jesucristo. Yo escucho a algunas personas decir: sí, yo soy una persona de fe, sí, yo soy una persona de fe, pero ¿fe en quién? ¿Fe en quién? La fe tiene que ser en el Señor Jesucristo, que es el único medio de salvación que tenemos los seres humanos. Y yo creo que tanto Gustavo como Diego puede ayudarnos de entender un poco qué es el arrepentimiento, porque como dijo David, se necesitan para la salvación el arrepentimiento y la fe en el Señor Jesucristo. Justamente en ese sentido, yo creo que aquí la mujer se dio cuenta de su situación. El primer paso para el arrepentimiento, yo creo que es reconocer nuestra condición de pecador, condición de que no podemos pagar a Dios, condición de que estamos en deuda con Dios. Creo que ese es el primer paso que tenemos que dar, de reconocer nuestra situación. Como dijiste, muchas veces pensamos de que yo no soy tan pecador como el otro, pero acá vemos en la Biblia que todos estamos en la misma línea, por decir así, todos somos pecadores. Unos deben más, otros menos, pero debemos. Pero debemos, ¿verdad? Y aquí yo creo que la mujer se dio cuenta de eso y ella tuvo fe, por eso acudió al Señor. Por eso vemos aquí en el último versículo que le dijo el Señor le dijo, pero Él le dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Es interesante como el Señor mismo vio que la mujer, vio la intención de la mujer y le dice: tu fe te ha salvado. Tus pecados te son perdonados, le dice antes, ¿verdad? Después le dice: tu fe te ha salvado. Creo que, el Señor mismo dice también en el Salmo capítulo 8 por ahí: ¿quién puede redimir al hermano?
nadie, porque su vida es de gran precio, dice, y no se logrará jamás. Nadie puede redimir. Entonces eso el Señor está enseñando que la salvación totalmente lo está fuera de nuestra posibilidad. Solamente el Señor, por su grande misericordia, por su gracia infinita, Él concede al hombre por amor de sí mismo. Y el arrepentimiento, como dice Gustavo, es un verdadero reconocimiento de que ante un Dios santo nosotros somos pecadores, faltantes, ofendemos todos los días su palabra, su ordenanza, su precepto, su mandamiento, su santidad, que es 3 veces santo, y yo soy pecador. Muchas veces nosotros podemos admirarnos también la maravilla, la misericordia del Señor, Él siendo 3 veces santo y siendo Dios de toda carne, de todo espíritu, Dios de los dioses, y viviendo entre los millares de ángeles, arcángeles y querubines y serafines. Él tiene que bajar a nuestro nivel, tocando nuestros hombros, y nos habla así, nos trajo ese mensaje salvadora, ese mensaje de redención, de liberación para una nueva realización. Y solamente recibiéndole a Él como nuestro único y suficiente Salvador. Y no hay otro medio de salvación, porque Él mismo dice, como dice David en Hechos capítulo 4, verso 12, en ningún otro hay salvación. Solamente la provisión divina es el Señor Jesucristo. Él fue el que se encarnó en aquel Jesucristo, y Él se habló bajó a nuestro nivel y nos habló a través de la persona de Jesucristo. Porque siendo Dios, Él no podía hablarnos, porque Dios es esencialmente espíritu, y Él tiene que encarnarse, humanizarse para hablarnos a nosotros. Y la salvación es por gracia, porque nosotros no merecemos, y es solamente un regalo, un don de Dios. Y eso tenemos que arrepentirnos, como dije. El arrepentimiento quiere decir una vuelta al Señor, al Creador, cambio de vida, un cambio de mente, un cambio de rumbo, y un renunciar a la vida de pecado, a Satanás, a su pompa y a su obra, y volver al Señor. Sí, el teléfono nos dice, para que algunos hermanos quieren conectarse. Y podés facilitar tu número, por favor, porque mi teléfono está con la transmisión. Bueno, un saludo entonces a todos los hermanos, primero porque hay varios hermanos que nos están viendo, escuchando. Quiero saludar, un beso a mi esposa de paso, que está atento también a la radio. Bueno. Y el 0983-649-594, un número para contactar. Enviar mensajes. Sí. Perfecto. Saludar a todos los hermanos. Saludar a todos los que sí, reiteramos eso, volver a saludar a todos los hermanos, a los amigos también que nos están escuchando. En realidad son varios, a los hermanos de aquí de Hernandarias, de Villarrica, de Coronel Oviedo, de La Colmena, de Brasil, y otros lugares también. Entonces, un afectuoso saludo para todos ellos. Llegamos al final del programa en el día de hoy de vuelta. Dejamos por aquí. El próximo sábado, Dios mediante, estarán otros hermanos compartiendo también la Biblia, la palabra de Dios. Y un gusto enorme haber estado con ustedes en este tiempo, y próximamente volveremos, si Dios permite. Si Él no viene a buscar a su iglesia, o si todavía no nos lleva en su presencia, entonces volveremos a estar aquí para compartir juntos la Biblia, la palabra de Dios. Muchas gracias, David, y vamos a cantar para terminar. Gracias, David, por esta participación. No, gracias por esta semana, este mes que estuvimos juntos. Para mí es un privilegio de poder compartir algo tan importante. Gracias, Gustavito, por participar con nosotros. Gustavo, si Dios permite, como se utiliza en términos futboleros, vamos a comprar su pase ya para estar con nosotros, con nuestro grupo. Gracias. Perfecto. Hermano Diego Barreto, muchas gracias por su participación también. Digo lo mismo, también un placer, fue un gusto y un afectuoso saludo a los hermanos también que nos están mirando, y a las otras personas también.
Cantamos un himno, ¿verdad? Somos el pueblo. Somos el pueblo de Dios. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Que su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo